la década de los 60, y para ese entonces existía ya una contraposición en las aspiraciones de las sociedades, formas de pensar e ideales de las generaciones que convivían en el mundo. Por un lado, los baby boomers, que son parte del corte de la explosión demográfica después de la Segunda Guerra Mundial en 1946, que, para 1960, estarían ya en plena adolescencia. Sostiene los ideales del liberalismo y una revolución en la manera en que se hacían las cosas, expresada en los movimientos hippie, la psicodelia, liberación sexual, influencia de la música y un largo etcétera. Por otro lado, tenemos a la generación grandiosa, la cual es aquella que fue moldeada por la Gran Depresión y los participantes en la Segunda Guerra Mundial, generalmente descrita como aquellos que nacieron entre 1901 y 1927, teniendo una percepción de un mundo ideal donde todo es estricto, sistemático y ordenado. Para la década de los 60 en México, tenemos que el representante del Poder Ejecutivo es Gustavo Díaz Ordaz, que desde 1964 estaba plenamente convencido que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. Esta postura es el resumen de modo de mandato en su sexenio. El poder lo manejaba a un estilo muy estricto, sin permitir críticas a su manera de gobernar. Su estricto estilo de gobierno se vio reflejado en el apartado económico, donde su política proteccionista y la inversión extranjera generaron una economía de crecimiento. Otro ejemplo de su autoritarismo también es cuando, en una de las páginas de El Diario de México, se mostraban dos fotografías, una con el retrato de Díaz Ordaz y en otra un par de chimpancés. El periódico cometió el error de intercambiar el pie que correspondía a cada una de las imágenes, colocando el texto de enriquecimiento de la fauna de un zoológico en el retrato y la segunda imagen con el texto de convención de gasolineros. Días después, el periódico cesó actividades, que por voz de los editores fueron órdenes presidenciales. Pero esa vez no fue la única ocasión en que haría uso de la fuerza política con la que contaba. Entre 1964 y 1965, Ordaz disolvió movimientos y protestas sindicales de médicos que buscaban mejores oportunidades laborales. En 1966 tomó militarmente las universidades de Morelia y Sonora, quienes sus estudiantes reclamaban actos de violencia y autoritarismo, siendo el preludio de algo mayor. Todo comenzó el 22 de julio de 1968. Unos estudiantes de la Boca 2 y 5 y una prepa de la UNAM se enfrentaron en un partido de fútbol americano que terminó en pleito. Así fue como la policía tuvo que intervenir. Pero no intervinieron pacíficamente. Para dar solución al conflicto, llegaron a las escuelas. La intervención fue violenta, golpearon a alumnos y a maestros, dando raíz a una molestia mayor. El 26 de julio, alumnos del Poli y la UNAM se reunieron para realizar marchas para protestar en contra de la violencia del gobierno. Y sí, el gobierno contestó con más violencia. La situación puso en alerta al presidente y al secretario de Gobernación. El 30 de julio, el ejército tomó varias vocacionales y prepas, incluida la Prepa 1, donde se abrieron paso reventando la puerta con una bazuca. A los estudiantes se les sumó una sociedad indignada por la represión hacia un gobierno que consideraban corrupto, ineficaz y violento. El 27 de agosto, el movimiento llegó a su cumbre con una manifestación masiva en el Zócalo. Tras un largo día de protesta, los estudiantes creían haber triunfado ante el autoritarismo del gobierno. Sin embargo, a la mañana siguiente se abren las puertas de Palacio Nacional con la intervención del ejército, dejando claro que el gobierno no quería dialogar. El 1 de septiembre, Díaz Ordaz dijo lo siguiente en su informe de gobierno. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. A partir de entonces, todo se elevó.
El 13 de septiembre hubo una gran manifestación del silencio y para el 18 y 24 el gobierno tomó Ciudad Universitaria. Se convocó una manifestación el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Los líderes se reunieron justo en este sitio para seguir manifestando de forma pacífica. Todo iba bien, hasta que aparecieron unos hombres misteriosos por aquí y por aquí. En los edificios se vieron hombres con un guante blanco que observaban atentamente la manifestación, cuando de repente un helicóptero voló por los aires y dejó caer unas bengalas. En ese instante surgieron disparos desde los edificios en contra de los manifestantes. También, de la nada llegó el ejército a capturar a los líderes del movimiento, pero entre los disparos todo fue caos y confusión, llevándose vida tras otra de los manifestantes. Era de esperarse que al siguiente día ese acontecimiento estuviera en primer plano como noticia nacional, pero realmente no se dijo nada al respecto, nada de nada. Después se dio el informe de que lo ocurrido fue un enfrentamiento entre el ejército y terroristas, y también que las bajas solo fueron de heroicos y valientes soldados. Años más tarde conoceríamos la verdad, pues los misteriosos atacantes eran miembros del Batallón Olimpia, un grupo militar de alto rango creado por el gobierno. Los hombres del guante eran militares disfrazados que tenían el objetivo de disparar a los manifestantes, sin disparar a los militares por igual, para generar la confusión y así atacar también a los manifestantes. Fue entonces cuando el gobierno de Díaz Ordaz se salió con la suya, interrumpiendo el movimiento estudiantil y llevando a cabo las olimpiadas que se hacían en México en ese mismo año. Todo fue un silencio total. Un movimiento que buscaba un cambio para el gobierno mexicano, pidiendo que se acabara la corrupción, que la Revolución Mexicana cumpliera sus promesas. No ganaron la batalla que querían ganar, pero encendieron la chispa necesaria para inspirar a México. Despertaron los ojos del dormido. La muerte de muchos dio a entender que el gobierno era en realidad corrupto, opresor, deshonesto e injusto. El movimiento inspiraba a otros a que alzaran la voz y exigieran lo que les debían y negaban. Aunque el movimiento no hizo un cambio en el gobierno, logró hacer un cambio en la población. Un descontento hacia el gobierno. México entiende ahora que se tiene que hacer un cambio fuerte. Admiro este movimiento por la valentía y coraje que tomaron unos pocos para inspirar no solo a los que se les unieron en aquellos años, sino hasta la fecha de hoy. No cabe duda que el 2 de octubre es una fecha trágica para el pueblo mexicano, pero yo lo veo además como una inspiración para realizar un cambio. No sabría decir si de haber vivido en aquella época me hubiera unido, pero con gusto ahora me uniría a un movimiento así, aún sabiendo que moriría en el intento. Me siento orgulloso de que el estereotipo de los mexicanos como cobardes y sumisos se puede demostrar lo contrario con un movimiento así, que estoy seguro que inspira e inspirará próximos movimientos para cambiar a México. Quiero ser parte de un movimiento así.